En una aldea escondida entre las montañas cubiertas de niebla, vivía un anciano llamado Etsu, conocido por su mirada serena y su andar lento como el paso del río. Cada mañana, antes del amanecer, salía al bosque de bambú que rodeaba el templo y se sentaba en silencio, con la espalda recta y los ojos cerrados, respirando al ritmo del viento que silbaba entre los tallos verdes. Los aldeanos, curiosos, solían preguntarle por qué lo hacía todos los días. Él solo sonreía y respondía con una voz suave como el susurro de la brisa. Porque el bambú me enseña a esperar y a soltar. Una tarde, una joven llamada Hana llegó al templo con los ojos llenos de lágrimas. Su padre había enfermado repentinamente, y su corazón estaba lleno de miedo. Buscando consuelo, se sentó junto a Etsu en medio del bosque. ¿Cómo puedo calmar este dolor?, preguntó, temblando. El anciano no dijo nada al principio. Solo le ofreció una taza de té caliente y señaló el bambú que se inclinaba con el viento sin romperse. Mira con atención, susurró. Él también sufre las tormentas, pero no lucha contra ellas. Solo respira y espera. Hana bajó la mirada, desconcertada. ¿Eso basta para que todo mejore? Etsu cerró los ojos y murmuró. Nada es para siempre, ni el dolor, ni la alegría. Respira, todo pasará. Los días siguientes, Hana regresó al bosque cada mañana, sentándose junto a Etsu en silencio. Al principio, su mente era un torbellino, pensamientos, miedos, recuerdos, todos luchaban por su atención. Pero Etsu nunca le exigió nada. Solo le ofrecía presencia, como la del bambú, firme y silenciosa. La mente es como el agua, le dijo un día mientras el sol filtraba su luz entre las hojas. Cuando está agitada, no puedes ver con claridad. Pero si la dejas reposar, la respuesta aparece por sí sola. Hana comenzó a respirar más despacio. Cerraba los ojos e intentaba sentir el momento. No el de ayer, ni el de mañana. Solo este. Una mañana, mientras el rocío aún cubría las hojas, Etsu le habló sin abrir los ojos. Cuando la tristeza venga, no la rechaces. Siéntala. Invítala a tomar té. Escúchala. Y cuando esté lista, se irá. Hana lo miró, sorprendida. ¿Y si nunca se va? El anciano abrió los ojos, profundos como lagos en calma, y dijo. Nada permanece. Ni siquiera el sufrimiento. Respira. Como el viento, todo pasa. Ese día, por primera vez, Hana sintió que el dolor en su pecho se volvía menos pesado. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no luchaba contra él. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras y comenzó a llover con fuerza. Hana y Etsu se refugiaron bajo un pequeño alero de madera junto al templo. El sonido de la lluvia golpeando las hojas era como un tambor suave marcando el ritmo del tiempo. La tormenta llegará siempre, dijo Etsu, observando cómo el agua caía sin cesar. Lo importante no es evitarla, sino saber cómo pararse bajo la lluvia sin ahogarse. Hana lo miró, curiosa. ¿Y cómo se aprende eso? El anciano tomó una hoja de bambú que había caído al suelo, empapada pero intacta. Observando. Escuchando. Respirando. Entendiendo que esta lluvia también se irá, como se fue la anterior. Hana cerró los ojos, dejando que algunas gotas le mojaran el rostro. Ya no sentía la necesidad de correr, de esconderse, de huir del malestar. De algún modo, la aceptación le estaba enseñando a estar en paz incluso en medio de la tormenta. ¿No te preocupa que todo pase?, preguntó ella. ¿Que lo bueno también desaparezca? Etsu sonrió, como si ya conociera esa pregunta desde hace 1000 años. Justamente por eso hay que saborear cada momento. Porque es efímero. Porque no es eterno. Eso lo hace precioso. Y allí, bajo la lluvia, Hana entendió por primera vez que el problema no era que todo pasara,
el problema era haber intentado retener lo que ya debía irse. Pasaron los días, y Hana ya no acudía al bosque con un corazón desesperado, sino con una presencia tranquila, como si algo dentro de ella comenzara a florecer sin hacer ruido. Su padre aún seguía enfermo, pero algo había cambiado, ya no vivía cada momento como una amenaza, sino como una oportunidad para estar plenamente ahí, a su lado. Una mañana, mientras el sol despertaba entre las montañas, Etsu colocó una piedra pequeña en la palma de Hana. Era suave, redonda, como si el tiempo la hubiera pulido con paciencia. Esta piedra estuvo siglos en el fondo del río, dijo. El agua no la destruyó, la transformó. Hana la observó en silencio, sintiendo su peso y su calma. ¿Y si la vida es como ese río? Etsu asintió. Lo es. A veces nos arrastra, otras nos pule. Pero si no te resistes, si te entregas al fluir, un día descubrirás que incluso el dolor te hizo más suave, más sabio, más humano. Hana apretó la piedra con fuerza y cerró los ojos. Por dentro ya no sentía aquella urgencia por cambiar lo que no podía controlar. Por primera vez, estaba dispuesta a permitir que la vida hiciera su trabajo. Y como un susurro que solo se escucha con el alma, recordó las palabras de Etsu. Respira, todo pasa, nada es para siempre. Y en ese instante, entendió que eso no era una tristeza, sino una libertad. Una noche, el cielo estaba despejado y la luna llena colgaba sobre el bosque como un farol silente. Hana y Etsu caminaban lentamente entre los árboles, sus pasos crujían sobre la tierra húmeda y el aroma del bambú recién mojado flotaba en el aire. ¿Recuerdas tu primera visita al bosque?, preguntó Etsu, sin necesidad de mirarla. Hana asintió. Estaba perdida, quería respuestas rápidas, una solución inmediata. No entendía nada. Etsu sonrió. ¿Y ahora, entiendes? Ella se detuvo, miró el cielo y dejó que el silencio hablara por ella. Luego, con voz baja, dijo: no como antes. Ya no necesito entenderlo todo, me basta con estar. El anciano asintió con satisfacción. Eso es sabiduría. Dejar de pelear con la vida. Confiar en que incluso lo que no comprendes ahora tiene un lugar en el gran tejido del tiempo. Hana miró sus propias manos, como si también ellas hubieran cambiado. A veces todavía siento miedo. A veces me duele. Eso no desaparecerá del todo, respondió Etsu. Pero ahora sabes respirar dentro del miedo. Sabes sentarte junto al dolor sin que te consuma. Un búho cantó a lo lejos. El bosque respiraba con ellos. El dolor te visita, continuó el maestro, pero tú eliges si lo conviertes en huésped o en dueño de tu casa. Hana cerró los ojos. Por dentro, un espacio nuevo se abría, como una flor nocturna que se atreve a florecer solo cuando todo está en calma. El tiempo siguió su curso, y con él, las estaciones comenzaron a cambiar. Las hojas del bambú tornaron su verde intenso a un tono más pálido, y el aire se volvió más fresco, anunciando el otoño. Hana ahora caminaba sola al bosque, a veces antes del amanecer, otras al atardecer. El silencio ya no le pesaba. Lo había hecho suyo. Un día, encontró el espacio donde solía sentarse junto a Etsu, pero él no estaba allí. En su lugar, una pequeña figura de madera había sido dejada entre las raíces de un árbol. Era una escultura del anciano, tallada con ternura, y una nota escrita con caligrafía firme. Nada es para siempre, pero lo aprendido permanece. Cuando respires con atención, ahí estaré. Hana sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de gratitud. No sabía si Etsu se había ido del templo, del mundo, o solo había decidido vivir en otro rincón del bosque. Pero entendía que su presencia ahora era parte del viento, del crujir de las hojas, del silencio que envolvía todo. Se sentó en su lugar habitual, cerró los ojos, y respiró. Sintió la brisa rozarle la piel, la tierra bajo sus pies, el sonido lejano del río.
Y con cada inhalación, sus pensamientos se desvanecían como nubes. No necesitaba saber dónde estaba el maestro. Porque, de algún modo, estaba en ella. Los años pasaron como pasan las estaciones, sin aviso, pero con certeza. Hana, ahora con cabellos salpicados de plata, se había convertido en una presencia querida en la aldea. Muchos venían a buscarla, no por lo que decía, sino por lo que transmitía, una paz que no dependía de lo que sucedía afuera. Un día, un joven campesino llegó a ella con los ojos llenos de angustia. Su madre estaba enferma y él no sabía cómo soportar la idea de perderla. «Siento que todo se desmorona», dijo con voz temblorosa. «No puedo respirar». Hana le tomó las manos con suavidad y lo condujo al bosque. Se sentaron en el mismo lugar donde, muchos años atrás, ella había llorado ante Etsu. El ciclo volvía. «Cuando todo parezca demasiado», le dijo, «vuelve aquí. Siéntate. Respira. No trates de controlar lo que escapa de tus manos». «¿Y si el dolor no se va?», preguntó él. Hana cerró los ojos y recordó. «El dolor pasa. El miedo pasa. Todo, incluso lo que crees eterno, cambia. No porque tú lo fuerces, sino porque así es la naturaleza de todas las cosas». El joven bajó la mirada, y por un momento, el silencio entre ellos fue más sanador que cualquier palabra. Ella sonrió, sabiendo que el verdadero consuelo no está en resolver el dolor, sino en no rechazarlo. «Respira», dijo al fin. «Todo pasa. Nada es para siempre. Pero lo que aprendas aquí, eso se queda contigo para toda la vida». Aquel bosque, testigo de tantos silencios, seguía en pie. El bambú seguía inclinándose con cada viento, pero nunca se rompía. La vida seguía pasando, como un río que no se detiene por nadie, pero que a todos acaricia. Hana ya no necesitaba respuestas. Su vida se había vuelto una enseñanza en sí misma. Cuando las personas le preguntaban cómo había encontrado la paz, ella no daba grandes discursos. Simplemente los llevaba al bosque, y les enseñaba a respirar. Y en ese gesto tan simple, ocurría la transformación. Un día, sin anuncio ni alarde, Hana no regresó al templo. Los aldeanos la buscaron, y en su lugar encontraron una pequeña hoja de bambú, colocada con cuidado sobre una piedra. A su lado, una inscripción grabada con paciencia. «Donde hay silencio, ahí estoy. Donde respiras, ahí estoy. Todo pasa. Pero la paz que encuentres en ti, eso es eterno». Desde entonces, cada vez que alguien sentía que el mundo se desmoronaba, subía al bosque, se sentaba entre los bambús, cerraba los ojos y respiraba. Porque allí, en el suspiro del viento, en el crujido de las hojas, en la calma que no se puede explicar, seguía viva la enseñanza más simple y más poderosa. Respira, todo pasa. Nada es para siempre. Y eso también es paz.